En este video vamos a llenar la tabla de verdad eh, para el circuito del convertidor CDS de elevador, que tiene un módulo fotovoltaico a la entrada y una carga resistiva a la salida. Una vez que tenemos los dispositivos de conmutación modelados como interruptores, para modelar el comportamiento de los elementos de conmutación, vamos a describir las corrientes y los voltajes en sus terminales a través de esta tabla de verdad. En primer lugar, vamos a considerar la primera fila de la tabla, en donde podemos observar que S1 y S2 toman los siguientes valores. S1 toma el valor de 1, por lo tanto, el interruptor está cerrado. S2 toma el valor de 0, por lo tanto, el interruptor SW2 está abierto. Para ayudarnos un poco mejor con la visualización para hacer el análisis, vamos a utilizar un circuito que tenga esa posición de los interruptores. Por ejemplo, aquí. Aquí se observa que el interruptor SW1 está cerrado, el interruptor SW2 está abierto, que corresponde al estado de conmutación 1,0. Y vamos a llenar la tabla de verdad encontrando los valores de corriente y de voltaje que se tienen en ese estado de conmutación. En primer lugar, buscamos la corriente I1. La corriente I1 es la corriente de drenaje del transistor y si nos ubicamos en este nodo, en el nodo B, la corriente I1 toma el valor de IL menos I2. Sin embargo, como el interruptor 2 está abierto, la corriente I1 es igual a la corriente IL, dado que la corriente I2 vale 0. Entonces, ese valor lo vamos a poner en la tabla de verdad. Y bueno, la corriente I2 ya se dijo que vale 0. Y ahora el voltaje V1. El voltaje V1, al ser un interruptor ideal y al estar cerrado, la corriente que circula por él, pues la caída de tensión será de 0. Por lo tanto, escribimos 0. Y finalmente el voltaje V2. El voltaje V2 se obtiene aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en un trayecto cerrado que incluye el voltaje V2. Por ejemplo, podría ser este trayecto cerrado y encontramos V2. Voy a escribir la ecuación donde dice que la suma de todos los voltajes en ese trayecto vale 0, es decir, menos V1 más V2 más VC es igual a 0. Como nos interesa el voltaje V2, V2 es igual a V1 menos VC. Dado que el valor del voltaje V1 vale 0, V2 es igual a menos VC. Y entonces en la tabla de verdad ponemos el valor de menos VC. Y de esa manera completamos la primera fila de la tabla de verdad. Ahora vamos a rellenar la segunda fila de la tabla de verdad, donde cambia la posición de los interruptores. Ahora el interruptor 1 va a estar abierto y el interruptor 2 va a estar cerrado. Para ayudarnos en este análisis, vamos a tomar un circuito que tiene esas posiciones. El interruptor 1 está abierto, el interruptor 2 está cerrado. Y llenamos la tabla de verdad. En primer lugar, la corriente I1, que es la corriente que pasa por el transistor. Como el interruptor está abierto, la corriente vale 0. En el caso de la corriente I2, en este nodo B,
se observa que la corriente I2 es igual a IL menos I1, pero I1 vale 0, por lo tanto la corriente I2 vale IL. Ahora encontramos el voltaje V1. Igual, el voltaje V1 se obtiene aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en un trayecto cerrado que incluya el voltaje V1. Por ejemplo, pudiera ser este trayecto cerrado y encontramos el valor del voltaje V1. Voy a hacer la ecuación, dice menos V1 más V2 más VC igual a 0. Por lo que el voltaje V1 es igual a V2 más VC. Dado que V2 es 0, el voltaje V1 va a ser igual al voltaje VC. Y lo escribimos en la tabla de verdad. Finalmente, el voltaje V2 ya se observa aquí que el voltaje es 0. Y de esta manera obtenemos la tabla de verdad donde describimos las corrientes y los voltajes en los elementos de conmutación que nos van a servir para realizar el modelado del convertidor CDS de elevador. Eso es todo. Adiós.